Shalom amigos, a todos nos encantaría pensar que va a llegar un día en el que la pobreza no va a existir, en que todas las personas del mundo van a tener suficiente para comer, van a tener un lugar donde vivir y van a tener ingresos para poder cumplir todas sus necesidades. Pero sin embargo, la Torá tiene una visión muchísimo más realista. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 15, en el versículo 11, siempre habrá gente pobre en la tierra. Por lo tanto, te ordeno que seas generoso con tus hermanos y con los pobres y los necesitados de tu tierra. Shalom y bienvenidos a mi canal. Soy Mora Silvana y hoy quiero que hablemos acerca de la tzedaká. ¿Cuál es la diferencia entre tzedaká y caridad? ¿Qué es el diezmo? ¿Cómo calculamos el diezmo? ¿Qué significa dar tzedaká? ¿Es solo dinero o también tiene que ver con nuestras acciones? Todo esto en este video. Si todavía no lo hiciste, suscríbete y dame like en este video si te gusta y seguime en Instagram @morasilvana. Pero vamos a aprender. Dale. Seguramente escuchaste la palabra en hebreo tzedaká y mucha gente lo traduce como caridad, pero en realidad no tiene nada que ver. La palabra tzedaká viene de la raíz tzedek. Tzedek significa justicia. Responder a las necesidades de los menos afortunados no es un acto de caridad, sino que es un acto de justicia. Es actuar con rectitud. Como dice la Torá, tzedek tzedek tirdof, justicia, justicia perseguirás. Pensalo de esta manera. En el judaísmo se pondría de un lado de una balanza a los que tienen y del otro lado a los que no tienen, los afortunados y los desafortunados. Y entonces un lado tiene que ayudar al otro para que haya un equilibrio, un sentido de justicia. Pero encontrar este equilibrio no significa que los que tienen más le tienen que dar, simplemente dar a los que tienen menos. De hecho, Maimónides dice que es más importante o que es mejor ayudar a alguien a poder ser independiente y poder conseguir sus propios recursos que simplemente colaborarle y darle dinero. Es como esa frase popular que decimos, enséñale a un hombre a pescar y lo alimentarás por toda su vida. De hecho, Maimónides hace una escala de tzedaká. Estos son los grados en esa escala de Maimónides, me los anoté para no olvidarme. Lo más abajo sería dar, pero a regañadientes. El segundo escalón sería dar de buena gana, pero menos de lo apropiado. El tercer escalón sería dar, pero solamente después de que te lo piden. El cuarto escalón sería dar antes de que te lo pidan. El quinto escalón sería dar de manera de que el donante no sabe quién es el receptor. El siguiente es cuando el destinatario, el receptor, no sabe quién es el donante. El otro escalón es cuando el donante y el receptor de la donación no saben quién dio ni a quién se le dio. Por supuesto, el grado más alto sería, por ejemplo, emplear a una persona o darle trabajo o enseñarle algo para que pueda autoabastecerse. Y de esa manera se logra el fin sin que la persona pierda su dignidad o su respeto por sí mismo. Esto de respetar la dignidad de la persona a la cual vamos a ayudar es muy importante. De hecho, en la Torá, en Levítico 19, en los versículos 9 y 10, dicen que hay que dejar para el pobre y el extranjero los extremos del campo sin cosechar, para que los pobres y los extranjeros se puedan alimentar
del campo. Así que no importa la capacidad, la raza, la nacionalidad, tenemos que darle una oportunidad digna a todos. La Torá y el Talmud están llenos de instrucciones de cómo tratar con la pobreza. Por ejemplo, en Proverbios 19:17 dice: el que se apiada del pobre presta al Señor y Dios le recompensará por su buena obra. En la Mishnah, en Sanedrín, dice: quien sostiene y salva una sola vida es como si hubiera salvado al mundo entero. O por ejemplo en el Shulchan Aruch dice, esto que seguramente lo conoces muy bien: incluso un pobre que recibe caridad está obligado a dar caridad a los demás. Entonces acá vemos que la obligación de tzedakah va más allá del aporte económico. De hecho, hasta los pobres tienen que hacer tzedakah. Entonces, ¿qué significaría la tzedakah? Más que, o no solamente significaría un aporte económico, sino un aporte de nuestra energía, de nuestro tiempo. Leer libros para gente ciega es hacer tzedakah. Voluntariar el tiempo en un hogar para personas que no tienen casas es hacer tzedakah. Proveer para aquellos que no se pueden mantener a sí mismos, que sea financieramente o físicamente o emocionalmente o incluso mentalmente, es dar tzedakah. Pero estas acciones no las hacemos simplemente porque somos buenos, porque tenemos un buen corazón, porque somos caritativos. De hecho, hay muchísimas personas que no tienen la empatía para poder sentir que el otro está necesitado y entonces sentirse que uno los puede ayudar o los debe ayudar. Es una obligación para todos nosotros, incluso para los pobres, porque este mundo no es justo. Entonces tenemos que ser socios con nuestro Creador para lograr un mundo más justo. Ahora te quiero contar acerca del diezmo, pero si llegaste hasta acá es porque esto te está gustando, te está interesando. Así que si no lo hiciste todavía, apretá el botoncito de suscribir. Dale, 1, 2, 3. O dame like a este video y dame like a este video. Así otros también pueden conocer acerca de las tradiciones y costumbres de la Torá y del pueblo judío. Bueno, sigamos y hablemos ahora del diezmo. El diezmo establecido en la Torá hacía que los productores del campo dieran un 10%, de hecho el diezmo es el 10% de las ganancias de su producción, que los llevaran al templo para los levitas. Hoy en día el templo de Israel, el templo sagrado de Jerusalén, no existe más, pero sí simbólicamente, para cumplir con este precepto, se da el 10% de nuestras ganancias a los pobres. ¿Por qué digo ganancias? Porque el diezmo es para las personas que tienen algún tipo de ingreso. Lo que se hace es, se deducen los gastos de las ganancias y de lo que queda se da un 10% a los pobres. Entonces pensemos ahora cómo deberíamos calcular el diezmo. Si por ejemplo alguien es un empleado, ¿cómo hace para calcular el diezmo? Bueno, el empleado recibe un sueldo mensual o semanal o bimensual y de cada sueldo neto que recibe debe separar el 10% para los pobres. La gente que trabaja en forma autónoma, como un doctor o un abogado, ¿cómo calcula el diezmo? Bueno, de todos sus ingresos deduce lo que tiene que pagar en impuestos, en el alquiler, en todos los gastos que tenga, y de sus ganancias netas toma el 10% y eso es lo que debe contribuir. Eso es la mitzvah de maaser. Si alguien, por ejemplo, tiene un negocio, un comercio, ¿cómo hace para calcular el diezmo? Bueno,
de todas las ventas que tiene, de todo lo que vendió, de todo lo que ganó, va a deducir todos los gastos que tuvo en comprar materias primas, también en el alquiler del negocio, en la luz, en los impuestos, y de las ganancias netas va a tomar ese 10% para contribuir como diezmo. Ahora, lo ideal es poder hacerlo mes a mes. Entonces, cuando uno recibe el cheque del pago del sueldo, separar ese 10% de las ganancias netas y entregárselo a los pobres. La pregunta es, ¿a quién le tenemos que dar ese diezmo? ¿A quién hay que dárselo? Bueno, está hecho para ayudar a los pobres. Ahora, uno puede elegir a quién darle el diezmo o a quién incluso darle tzedaká. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un familiar que sabemos que no tiene para comer, que no tiene dónde vivir, que no tiene un trabajo? Empecemos por ahí. Empecemos por ayudar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a las personas de nuestra ciudad. Si sabemos que hay alguien pobre, ayudemos a esa persona. Y si no sabemos, porque no conocemos personas que son pobres, hay muchas instituciones que son muy responsables, organizaciones que dan comida a los necesitados o que le dan un hogar a las personas que no tienen dónde vivir. Pensá en esas necesidades básicas y cuáles son las personas que no tienen esas necesidades básicas, y ahí es donde tenemos que empezar con el tema del diezmo. Pero por supuesto que lo más importante es respetar la dignidad de la persona que necesita ese dinero. Y entonces, bueno, tenemos que volver a la escala de Maimónides y pensar sinceramente cómo vamos a contribuir ese dinero. Por supuesto que el 10% de nuestras ganancias netas, la verdad es que no representan un sacrificio muy grande nuestro. La idea no es que nos hagamos pobres por darle a los demás. No, para nada. En el judaísmo la pobreza no es un valor, por el contrario, Dios nos dio un montón de talentos que nosotros podemos usar para trabajar y para ganarnos la vida. Nuestros patriarcas no eran pobres, tenían propiedades, tenían sus ovejas, en fin. Es importante que sepamos y que no hagamos un tabú del hecho de que podemos mantenernos a nosotros mismos. Y de hecho tenemos una bendición cuando podemos trabajar y podemos generar ingresos y podamos ayudar a otros y hacer esta mitzvah. Es una bendición. Es algo bueno, es algo positivo. Ahora, si no tenemos ingresos, si no podemos ayudar a los demás, bueno, esperaremos hasta poder hacerlo y en ese caso vamos a empezar a ayudar a los demás. Si no lo podemos hacer, no lo hacemos. Si fuimos entregando mes a mes el diezmo, entonces al final del año miramos hacia atrás y vemos, ¿pudimos colaborar con el 10%? Sí, perfecto. Si no dimos el 10% y ahora lo podemos hacer, bueno, al fin del año damos más de lo que pudimos dar. Respecto de la tzedaká en general, que no es solamente el aporte económico, puede ser un aporte económico, podemos incluir ese diezmo, pero también puede ser un aporte de tiempo, de energía, de voluntariar, de ayudar a causas que son importantes para nosotros. Si para vos, por ejemplo, es importante, no sé, los animalitos que no tienen hogar o las personas que han sufrido violencia familiar, o incluso si para vos es importante la educación y querés ayudar o querés contribuir a personas en las redes sociales que enseñan acerca de Torá. En fin, puedes elegir a quién darle. No hay que darle específicamente a una institución en específico, sino que uno puede elegir a quién le da su tiempo, a quién le da su energía y a quién le da
su contribución monetaria también. Sin olvidarse que lo que estamos haciendo es siendo socios de nuestro Creador, aportando de todas las bendiciones que nosotros tenemos, siendo socios con nuestro Creador para hacer un mundo más justo, para hacer un mundo un poquito mejor. ¿Qué te pareció? Si te gustó, dame like. Si aprendiste, suscríbete a mi canal. Seguime en las redes. Me encontrás en Instagram, @morasilvana. También me podés mandar un email a silvanamora@gmail.com. Nos vemos muy pronto. Lehitraot.